Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. Saludos a todos los que están sintonizando la programación de hoy de Encuentro con la Esperanza. Y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy no has podido tener la oportunidad de conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos, no te preocupes. Más adelante te vamos a dar información valiosa para que puedas conseguir esta hermosa literatura. Hoy, como en los demás programas, el pastor Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Los dejamos con el comentario del día de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente con ustedes en su programa Encuentro con la Esperanza. Hoy el tema de hoy se titula La verdad progresa en Inglaterra. Estaremos estudiando el capítulo 15 del conflicto de los siglos. Y para hoy está con nosotros el pastor Manlio Cueva, que es el pastor del distrito de Concepción número 3. Pastor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio para mí estar aquí después de haber estudiado y compartir con nuestros amigos información tan importante y tan bonita de cómo Dios siempre ha actuado en favor de su pueblo. Tremendo lo que hemos analizado en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Hoy nos toca tratar un tema muy interesante y vamos a ver también cómo la Biblia en el idioma original fue transmitida. ¿De qué manera fue transmitida la Biblia en el tiempo de Inglaterra? Bueno, es interesante que para este tiempo, estamos hablando más o menos de 1300, 1400, la Biblia que se utilizaba era la Vulgata, y esta Biblia era una traducción al latín. El problema, pastor, de esta Biblia es que no era accesible para todo el mundo. Entonces había cierta limitación con aquellas personas que querían estudiar la palabra del Señor, y en otros idiomas también era un problema. Quiere decir que entonces se comunicó a muchos representantes de las clases educadas el concepto del conocimiento de la palabra de Dios, y la verdad fue entonces transmitida y dio un poderoso impulso a la obra de la Reforma en aquel entonces. También podríamos mencionar que en su gran mayoría el vulgo permanecía apartado de la palabra de Dios. O sea que hizo un efecto, pero no fue total ese efecto, ¿cierto? Correcto. Allí es interesante también, pastor, que ya Martín Lutero estaba haciendo una obra para que la Biblia pudiera llegar a otras personas. Lo mismo entonces, y aparece el primer personaje que estamos estudiando. ¿Quién era ese personaje? Y es Tyndale. Y Tyndale tenía una particularidad que en su pensamiento él tenía certeza. Pastor, tenía claridad que la Biblia debía ser leída por todas las personas sin ningún tipo de restricción. Y él colocó entonces manos a la obra. Así que él, con la ayuda del Espíritu Santo, inició una obra de traducción para que la Biblia pudiera llegar ahora al idioma inglés. Quiere decir entonces que él enseñó a todos a buscar la palabra de Dios a través de la Biblia y en el idioma inglés. Dice que ¿sabes quién enseñó a las águilas a buscar su presa? Para hacer la pregunta. Dice, ese mismo Dios es el que enseña a sus hijos hoy, hambrientos, a encontrar a su Padre. Y en su palabra, lejos de haberlo dado vosotros, las Santas Escrituras, les habéis escogido de nuestra vista. Y sois vosotros los que quemáis a los que las escudriñan la palabra de Dios. Y si pudierais, quemarías también a la misma Escritura. O sea, él hablando acerca, reprochando de lo que estaban haciendo en aquel entonces el papado. Correcto. Me llama la atención que a medida que Tyndale iba avanzando en su obra, no solamente de traducción, sino que también de predicación, pastor, muchas personas se les veía el interés por conocer más acerca de la palabra de Dios. Y entonces llegó, ¿verdad?, los primeros problemas que él enfrentó
fue precisamente con los sacerdotes que no estaban de acuerdo con esta obra. O sus dogmas. No estaban de acuerdo con lo que él enseñaba, que de paso era la palabra de Dios. Había mucha resistencia a los sofismas que había en aquel entonces, ¿verdad? Obviamente porque la gente al estudiar la palabra de Dios contrastaba con lo que enseñaba la iglesia en aquel entonces. Para los sacerdotes, valiéndose de amenazas y de engaños, se esforzaron en destruir la obra y con éxito muchas veces. Ay, decía él, ¿qué hacer? Mientras que yo siembro en un punto, dice él, el enemigo entonces destruye lo que dejé sembrado en el otro. Qué interesante, ¿verdad? Una manera de construir, pero una manera también de destruir. Eso es lo que él sentía en ese momento. Así que los cristianos poseyeron la Biblia en su propio idioma y serían capaces de resistir a estos sofismas que había en aquel entonces. Sin las Sagradas Escrituras era imposible confirmar a los que estaban estudiando la verdad pudieran encontrarlo. Ahora bien, ¿cómo sería posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que el alba? Interesante ese concepto. ¿Cómo era eso posible? Bueno, pastor, hay una cita interesante aquí de Tyndale y la voy a leer. Dice, uno sostiene a este doctor, otro a aquel, y cada escritor contradice a los demás. ¿De qué manera puede uno saber quién dice la verdad y quién enseña el error? ¿Cómo? Preguntaba él. En verdad, ello es posible solamente por medio de la palabra de Dios. O sea que la base para entender la verdad para Tyndale era simplemente el estudio de la Biblia. Ahí encontramos la base. No había que buscar otro libro, no había otra referencia. La base sólida era la palabra de Dios. Sin embargo, el contenido de lo que los papados informaban o enseñaban no tenía ninguna base sólida. Era simplemente métodos de tradición, eran procedimientos que en un entonces habían seguido, pero que no estaba basado prácticamente en la palabra de Dios. Se nos dice también, pastor, aquí que en su momento Tyndale tuvo una acalorada discusión, entiendo yo, que a nivel doctrinal, con un doctor papista. Y este doctor dio una declaración que simplemente a Tyndale le causó un temor por el contenido. Esa frase era, mejor sería para nosotros, declara el doctor papista, mejor sería para nosotros estar sin la ley de Dios que sin la del Papa. O sea que era más valiosa la del Papa que la misma ley de Dios. Y ese era el temor, y era por lo que luchaba Tyndale y muchos otros pregoneros de la verdad. Así que él tomó entonces la iniciativa y pensó, entre más la Biblia es traducida y es publicada, más conocimiento tendrá el pueblo y el pueblo tendrá más la verdad en su vida para poder hacerle frente a este tipo de sofismas. Así que, confirmado su propósito de dar a su pueblo el Nuevo Testamento en su propia lengua, Tyndale puso inmediatamente manos a la obra y echado de su casa por la persecución, se fue a Londres y allí, por algún tiempo, prosiguió sus labores sin interrupción de interpretarla, de traducir la Biblia y dárselo a conocer a los demás. Correcto, y también luego que tuvo cierto periodo de paz en hacer su trabajo, nuevamente, ¿verdad? Llegaron los papistas molestos por lo que él estaba haciendo y él ahora tiene que ir a Alemania. Y en Alemania Dios, como en el pasado, sigue sosteniéndolo y la obra sigue avanzando. Por más resistencia que estaba obteniendo él en su labor, Dios seguía abriendo puertas para que la labor de llevar la palabra de Dios a todas las personas pudiera realizarse. Y es interesante que siempre se encontró en el epicentro de la Reforma, que era en Worms. Ahí dice que él llegó y en unos cuantos años antes Lutero había defendido el Evangelio ante la Dieta. O sea que esto ocurre en una transición donde Lutero está iniciando con la Reforma, también estos rayos de luz de la verdad comenzaron a ser impartidos en diferentes partes, como ya lo vimos en Suecia, en España y ahora también acá en Inglaterra. Interesante. Ahora, llegó a circular la Biblia. ¿Qué pasó con esa circulación de la Biblia cuando eso sucedió? Bueno, pastor, finalmente allí mismo en Worms se dan las primeras publicaciones del Nuevo Testamento en inglés que Tyndale estaba
trabajando. Pronto salieron más de 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento. Tremendo. Y en ese mismo año hizo otra edición. O sea que uno puede ver cómo la mano de Dios iba multiplicando, ¿verdad? Las bendiciones a través del trabajo que él estaba realizando. Pero como en el pasado, cuando el éxito estaba allí, con la bendición de Dios, nuevamente llega la opresión. Así es. Llega, los papistas intentan suprimir la verdad. Sin embargo, es interesante que todo esfuerzo de los papistas por suprimir la verdad, la palabra de Dios, todo esfuerzo fue en vano. Así mismo es. Y mira, pastor, hemos visto a través de todos estos temas que hemos estado estudiando cada semana, que esa ha sido la transición. Ver un imperio papal intentando doblegar a un pueblo que quiere seguir la verdad, ver cómo intentan que su verdad, entre comillas, sea la que florezca y la que surja, pero cuando el pueblo comienza a descubrir la verdad a través de la palabra de Dios, hay un poder encima de eso que le hace al pueblo sentir su seguridad en quien ha creído. Y eso era lo que realmente le afectaba al papado, porque no podían hacerle frente a esa ferviente fuerza que había en el prelado o en el pueblo en conocer la verdad. Y eso fue algo muy, muy importante. Hay un detalle interesante allí, pastor, que no quisiera pasar. Realmente es emocionante, ¿no? Ver cómo Dios seguía con poquitos llevando el mensaje a través de los siglos. Y hay un acontecimiento allí con el obispo de Durham, Tyndale, donde en un intento de tratar de sacar de circulación todos esos ejemplares, más de 3.000 en ese mismo momento, este obispo llegó a la librería de uno de los amigos de Tyndale y compró todos los ejemplares que habían allí, en un intento de sacarlos de circulación y posteriormente destruirlos. Sin embargo, esto que era en principio una acción para destruir, Dios la transformó en una acción para bendecir el trabajo y el progreso que se estaba realizando en ese momento. Y la razón de eso es que con ese dinero fue lo que se pudo producir más Biblia. Exactamente. Interesante. Exactamente. Así que eso fue algo muy interesante que ocurrió. La traición entregó a Tyndale a sus enemigos y quedó preso por muchos meses. Finalmente dio testimonio de su fe por el martirio, pero las armas que él había preparado sirvieron para ayudar a otros soldados a seguir batallando a través de los siglos hasta el día de hoy. O sea que la labor que él hizo fue encomiable, fue buena, fue importante, y aunque él pudo haber sido tomado preso o su libertad fue tomada, él pudo seguir a través de su influencia, seguir adelante. Habían otros personajes también en el área que estaban haciendo una labor muy, muy especial. ¿Quién era este personaje que vamos a hablar? Bueno, tenemos a otro predicador, traductor también, Latimer. Y Latimer hizo con la ayuda de Dios una labor similar a la que Tyndale estaba realizando. Y hay algunas ideas importantes que él resaltaba. Por ejemplo, es Dios mismo quien dirige las Escrituras. Creía él que no estaba en las manos de personas el quien podía o no estudiar y aprender más de la Biblia. Estos personajes creían que quien dirigía la mente del creyente era Dios y no tenía que ser persuadido por otras personas. Así que Latimer tiene un papel protagónico en Inglaterra al impulsar todavía más la labor que se venía haciendo, tanto como Tyndale. Interesante, ¿verdad? Él llega a decir en una forma especial, dice: cuidémonos de las sendas laterales y sigamos el camino recto de la palabra de Dios. No andemos como andaban nuestros padres, ni tratemos de saber lo que hicieron, sino lo que hubieran logrado hacer en esta relación. Ahora, otros personajes también fue Barnes y Fright. Nos dice que estos dos fieles amigos de Tyndale se levantaron en defensa de la verdad y siguieron después Cranmer y los Ridley. Estos caudillos de la Reforma inglesa eran hombres instruidos y casi todos habían sido muy estimados por su fervor
y por su piedad. Cuando estuvieron en la comunión de la Iglesia romana, su oposición al papado fue resultado del conocimiento que tuvieron de los errores de la Santa Sede. Y por esa razón, podríamos decir también, familiarizados con los misterios de Babilonia, tuvieron más poder para alegar contra ella misma. O sea, que ellos usaron toda esa base para decir, sabe, esto no está bien, porque según lo que hemos visto en la palabra de Dios, esto contrasta con lo que enseña la Biblia. Correcto. Correcto. Y también, pastor, es interesante que tanto Barnes como Fried eran amigos de Tyndale. Y presentaron oposición a las enseñanzas de la iglesia en ese momento. Ya. Porque las cosas que rivalizaban con lo que la palabra de Dios enseñaba, ellos entonces fueron pregoneros, predicadores de esos errores. Y por tanto lo hizo personas, o se hicieron personas perseguidas, ¿verdad?, por la iglesia del momento. Entonces vale destacar, pastor, vale destacar las acciones heroicas de estas personas para que la palabra de Dios fuera exaltada en un lugar, en una época donde era manipulada, ¿verdad?, por hombres. Así mismo es. Ahora, esto tenía un interés especial y vamos a encontrar otra vez una pregunta peregrina que hace Latimer. ¿Cuál era esa pregunta que hacía Latimer? La pregunta es, ¿sabéis cuál es el obispo y prelado más diligente de toda Inglaterra? La respuesta es contundente, pastor. Ya. ¿La leo? Léala. Dice, veo que escucháis y que deseáis conocerle, pues os diré quién es. Es el diablo. Nunca está fuera de su diócesis. Id a verle cuando queráis, siempre está en casa, siempre está con la mano en el arado. Os aseguro que nunca lo encontraréis ocioso. En donde el diablo vive, abajo los libros, vivan los cirios, mueran las Biblias y vivan los rosarios. Abajo la luz del Evangelio y viva la de los cirios, aún a mediodía. Afuera con la cruz de Cristo y vivan los rateros del purgatorio. O sea, estamos hablando de hombres que fueron valerosos al presentarse ante el papado y decirle, ¿saben qué? Su contenido, su enseñanza, su doctrina no tiene ninguna base. La base sólida que nosotros hemos encontrado es la palabra de Dios y ante eso no hay nada que pueda refutarlo. Y entonces se atreve inclusive a osar a llamarlos el sacerdote del diablo, precisamente porque todo lo que se trataba de enseñar como costumbre y como secuencias religiosas del catolicismo no tenía absolutamente ninguna base bíblica para hacerlo. Correcto. Esa es la razón principal. Sin ninguna duda, hombres guiados por el Señor y llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos a descubrir con esto que hay también un principio que los reformadores usaban, o sea, una base sólida para ellos creer en lo que creían y tener confianza en lo que habían aprendido. ¿Cuál era ese principio que ellos estaban aprendiendo? Ellos creían en la Escritura como la autoridad. Ellos aceptaban la autoridad de la Escritura y era, de hecho, su regla de fe y convivencia. Interesante, ¿verdad? Y debiera ser para nosotros hoy, en nuestro tiempo. O sea que la Biblia era la autoridad, no había otra autoridad, no había otra fuente. No la aceptaban, así mismo es. Y las enseñanzas de ella juzgaban a todas las doctrinas y exigencias. O sea, esa era la fuente para saber, ok, tú me quieres enseñar sobre la misa, tú me quieres enseñar sobre el perdón de los pecados a través de los sacerdotes, tú me quieres enseñar a través de la ofrenda y demás. Todo tiene que ser a través de la palabra de Dios. La fe en Dios y en su palabra es la que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. O sea, ellos estaban dispuestos inclusive hasta a morir, porque sabía que no estaban muriendo en nada en vano. Su razón, su causa era válida, era fuerte y era poderosa, porque su autoridad estaba en la palabra de Dios. Correcto. Y algunos reformadores como Lutero, Zwinglio, y muchos otros que se unieron a ellos posteriormente, reconocían, o más bien no reconocían a los papas como autoridades en temas religiosos. Porque basaban su fe únicamente en el escrito está. Así mismo es. Y es poderosa ese principio de los reformadores. En Escocia también ocurrieron cosas interesantes. La semilla de la verdad fue esparcida. ¿Por quién? Por Colombano.
Parecía que fuera Colombia. Sí. Colombano. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, que mantuvo viva la palabra de Dios en Escocia. De paso, uno de los lugares donde quizás tardó un poquito más en llegar la autoridad de los papas. Sin embargo, cuando llegó durante 4 siglos, fue realmente muy rudo, ¿verdad? Fue muy difícil allí para quienes querían conservar la pureza de la palabra de Dios. Fue muy difícil realmente allí las persecuciones en Escocia, un país pequeño, pero que sufrió mucho esto. Ahora, en ninguna parte fueron más densas las tinieblas y con todo rayo de luz penetraron la oscuridad, trayendo consigo a las promesas de un día por venir. Los lollardos que vinieron de Inglaterra con la Biblia y las enseñanzas de Wycliffe hicieron mucho por conservar el conocimiento del Evangelio en aquel lugar. Y cada siglo tuvo sus confesores y sus mártires. O sea, para todo tiempo, para toda década, para todo año tras año, Dios tenía a sus hombres que le eran fieles y que eran portadores de la verdad. Y en todos los lugares, que es lo más llamativo, en cada lugar Dios mantenía allí siempre un grupito que se encargaba de preservar la santidad de su palabra. Tremendo, tremendo. Ahora, sin llamar la atención del clero, aquellos silenciosos mensajeros cruzaban montañas, valles y reanimando la antorcha de la verdad. ¿Qué hacían en esos lugares? Pastor, en esos lugares ellos hacían la obra de predicación. Ellos allí se reunían para poder alabar a Dios en esas montañas, en esos lugares. Pero, pastor, como decíamos anteriormente, todavía allí, aunque tardó un poco en llegar, cuando llegó, los caudillos papistas fueron muy violentos contra este grupo de reformadores en Escocia. Los perseguían en todos los lugares para intentar exterminar en Escocia este movimiento que que ya tenía tiempo de estar allí, pero que estaba tomando toda Europa. Un movimiento el cual quería preservar Y a pesar de que muchos eran llevados a las hogueras, ellos decían mantenerse firmes y avanzar en lo que era la predicación de la palabra en ese lugar. Interesante. Ahora bien, hubieron 2 también personajes que presentan la historia en esos lugares que hicieron también una obra trascendental. ¿Quiénes fueron esos 2 personajes? Hamilton y Wishart. Hamilton y Wishart, ambos de aquí, oriundos de Escocia, que intentaron también hacerle frente a las incorrectas enseñanzas desde su punto de vista teológico a los papas, ¿verdad? Sin embargo, ellos también pues padecieron lo difícil de las persecuciones para hombres como ellos. Pero la historia registra de ellos hombres valerosos que se opusieron a esas falsas enseñanzas allí en Escocia. En Escocia, correcto. Otro personaje también que surge es Juan Knox. Se había apartado de sus tradiciones y de los misticismos de la iglesia para nutrirse de las verdades de la palabra de Dios, y las enseñanzas de Wishart le confirmaron en la resolución de abandonar la comunión de Roma y unirse con los peregrinos reformadores. Sí, vale destacar que Juan Knox era sacerdote católico. Correcto. Y con las enseñanzas de Wishart y Hamilton, él pudo comprender y llegar a la conclusión de que la palabra de Dios debía ser regida únicamente por Jesús. Y eso le llevó a abandonar sus hábitos y se convirtió en uno de los predicadores más importantes, creo yo, de toda la Reforma. Interesante esa descripción de Juan Knox. Sí, quiere decir entonces que Juan Knox era una persona que aceptó el puesto y siguió adelante con inquebrantable resolución, con valor y toda prueba para toda la vida. Este sincero reformador, dice, no tuvo jamás miedo a los hombres. Interesante ese concepto. No tuvo. No mostraba temor ante ellos. ¿Y qué hacía entonces cuando fue llevado ante la muerte? ¿Cómo permanecía él? Dice ahí. Él permanecía firme. Firme. Firme.
Cuando lo llevaron ante la reina de Escocia y en cuya presencia flaqueó el valor de más de un caudillo protestante, Juan Knox testificó firme y denodadamente por la verdad. No podían ganarlo con halagos ni intimidarlo con amenazas. O sea, era un hombre recto, sabía hacia dónde iba. No hubo nada que podía variar su carácter. Ni halagos, ni amenazas, no había nada que pudiera. ¿Y cómo fue esa presencia ante la reina de Escocia? Porque es interesante ver cómo ese efecto que él produjo también tuvo una influencia. ¿Y a qué influencia nos referimos? De paso, antes de esto, antes de llegar María allí a la reina de Escocia, había otra que era de corte protestante, sin embargo quedó la católica. La católica. Así que era todavía más difícil ahora era más complicado, ¿verdad?, hacer la labor que estaban haciendo todos estos reformadores, y aquí de forma directa Juan Knox. Sin embargo, hay un extracto de una conversación allí interesante, pastor, y dice Knox: cómo la religión verdadera no recibió de los gobernantes su fuerza original ni su autoridad, sino solo del eterno Dios, así tampoco deben los súbditos amoldar su religión al gusto de sus reyes, porque muy a menudo son los príncipes los más ignorantes de la religión verdadera. María, respondió a esto: vos interpretáis la escritura de un modo, y ellos, los maestros romanistas, lo interpretan de otro. ¿A quién creeré? ¿Y quién será juez en este asunto? Debéis creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, contestó Juan Knox. Correcto. Y más de lo que ella os diga, no debéis creer ni uno, ni de unos, ni de otros. La palabra de Dios es clara, y así parece haber. Y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se explica con más claridad en otros pasajes, de modo que no pueda haber lugar a duda sino para el ignorante. O sea, era una evidencia clara, no hay nada que hacer con eso. Y es interesante, llama la atención esto porque estamos hablando de épocas donde en aquel entonces la Biblia era totalmente nula, no existía prácticamente, no existía el conocimiento de Dios de una forma tangible como lo conocemos hoy en día. Gracias a estos esfuerzos que se hicieron, nosotros tenemos ahora una base sólida para creer en lo que dice la palabra de Dios y creer en lo que fue el concepto bíblico que se enseñó. Por eso se establece entonces la reforma en Inglaterra. ¿De qué manera ahora entonces cobra fuerza la reforma en el país de Inglaterra? Bien, con el pasar de los años, pastor, se establece en Inglaterra el protestantismo, como la religión oficial nacional. Y esto tuvo un efecto positivo, ya que hizo menguar las persecuciones que se estaban desarrollando, no solamente en Escocia, sino en muchas otras partes de Europa. Pero finalmente parece que Inglaterra ahora es alumbrada con la influencia de la palabra de Dios. Como usted dice anteriormente, gracias al esfuerzo muchas veces individual. de personas años atrás que intentaban conservar y multiplicar la palabra de Dios. Y ese esfuerzo valeroso y heroico hacía que mucha gente admiraran ese tipo de labor. Y evidentemente venía la curiosidad, ¿y por qué a este lo matan y por qué al otro no? Entonces eso provocaba en la vida de la gente del pueblo el conocer y el aprender más acerca de la palabra de Dios. Así que la supremacía papal fue rechazada, pero en su lugar se puso al monarca como cabeza de la iglesia. Imagínense a dónde llegaron ese concepto. Muchos distaban aún los servicios de la iglesia de la pureza y la sencillez del evangelio. O sea que a pesar que había muchas dudas en cuanto a eso, el pueblo de Inglaterra fue cogiendo más cuerpo en relación a hacer lo correcto y buscar una dirección que fuera lo más ecuánime posible que pudiera encontrar. Sin embargo, en el siglo XVIII no todo fue positivo, porque al instaurarse como religión nacional el protestantismo en Inglaterra, ahora el monarca es el cabeza de la iglesia. Y en el siglo XVIII el rey prohibió que las personas asistieran a eventos religiosos que no fueran sancionados por la iglesia. Y aquí, con pena de muerte, pastor, no podían ir, porque habían penas de muerte. Se encarcelaron a pastores, a predicadores, inclusive a los feligreses se les prohibía, ¿verdad?, realizar este tipo de reuniones. Tuvieron que hacerlos en la oscuridad, en las montañas, en lugares, ¿verdad?, escondidas,
Así que parecía que el avance que hubo en su momento ahora estaba retrocediendo. Esto me lleva a una conclusión a mí. Lo primero, la autoridad de la iglesia se suponía que recaía sobre los papas. Ahora recae sobre el monarca. Sin embargo, la palabra de Dios manipulada por seres humanos nunca va a ser una bendición, ya sea del papa o ya sea del monarca. Entonces, por esto, estas personas luchaban para que hubiese libertad. ¿Y cómo estaban las cárceles? Porque la gente la llevaba a la cárcel, dice que estaban rebosantes, dice que las familias eran divididas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía callar el testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa que fueron baluarte y gloria en los Estados Unidos. Tal vez podríamos hablar de los peregrinos. Los peregrinos, más adelante hablamos de ellos, pero es interesante cuando en Inglaterra se intentó cercar a los reformistas, es cuando se le dio la oportunidad de que la obra fuera mucho más amplia y se pudiera conocer en muchos otros lugares. Otro personaje que surge en la Reforma es el famoso Juan Bunyan. Juan Bunyan. Juan Bunyan, famoso escritor, pero también predicador de Inglaterra. Más o menos ejerció su ministerio entre los 1188 más o menos, allí está su muerte. Pero él es famoso porque aportó mucho, ¿verdad?, en su literatura, en su escritura. Aportó mucho para que otras personas como ellos pudiesen encontrar motivación y una fuerza para seguir en la labor que estaban. Así que Juan Bunyan, a través de Dios, fue una persona que ayudó a mantener motivado a muchas personas para que siguieran en esa labor. O sea que él tuvo que ver mucho con el concepto de los peregrinos, ¿verdad? Correcto. En Estados Unidos. Otros personajes están como Baxter y Flavel, Alleine y otros hombres de talento, de educación y de profunda experiencia cristiana se mantuvieron firmes defendiendo valientemente la fe que en otro tiempo había sido entregada en las manos de los romanos. Así que encontramos entonces que esto había ayudado a que la palabra de Dios y la Reforma retomaran vida en Inglaterra. La fuente de la vida y el método de la gracia de Flavel enseñaron a millares el modo de confiar al Señor la custodia de sus almas. Qué interesante ese concepto, ¿verdad? Correcto. Sí, yo destacaría también de Juan Bunyan, pastor, para cerrar este personaje aquí, que él tuvo que también padecer persecuciones, que no fue fácil, ¿no? Y estando allí en una mazmorra de esas malolientes, ¿verdad?, fue donde él escribió El viaje del peregrino, que sirvió de inspiración para muchos otros. Y todos estos personajes que hemos leído, Baxter, Flavel, Alleine, fueron personajes que también ayudaron como reformadores a que hubiese un avivamiento en la obra de Dios, pastor. Así es. Que los que estaban padeciendo persecución no solamente se limitaran a esconderse, sino que estos reformadores que acabamos de mencionar, o sea, motivaban para que pudieran en esas circunstancias, aún así, salir a pregonar la palabra de Dios. No tenían temor. No había temor, no había temor. Había un sentido de responsabilidad con Dios impresionante. Había un celo profundo en cumplir con la obra del Señor. Correcto. Eso me transporta a los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel muchas veces era atacado, inclusive en el caso de David, después en el caso de Moisés, cuando iba el pueblo hacia Canaán. ¿Cuántas veces el pueblo acudía a Dios en oración y en súplica y Dios se evidenciaba de una manera poderosa? Y en el tiempo de la Reforma no fue la excepción. Todos aquellos hombres que buscaban la dirección de Dios a través de la oración y a través del poder de su palabra encontraban refugio en ella y veían cómo Dios actuaba de una manera poderosa en la vida de ellos. Es algo interesante, ¿verdad? Dios los utilizaba. Así mismo es. Así que la fuente de la vida y el método de la gracia de Flavel enseñaron a millares a confiar más en el Señor. Ahora, vienen otros personajes que también están en la historia de la Reforma y son los famosos Wesley. ¿Quién eran estos personajes?
Bueno, Juan y Carlos fueron reformadores también. Fueron también de alguna manera ayudados por la acción de reforma de Martín Lutero. Tenían en su cabeza muy arraigada la idea de justificación por la fe. Por la fe, ok. Así que esa misma labor que en su momento Lutero realizó, ellos la estaban ahora replicando en Inglaterra. Estaban claramente en contra de las enseñanzas antibíblicas de la iglesia en ese momento. Así que su labor fue la de seguir pregonando y enseñando lo contrario a lo que la iglesia en ese momento estaba enseñando. O sea, otra vez se repite esa misma historia, ¿no? Donde ellos encuentran un error en la enseñanza de la iglesia y donde encuentran en la Biblia la verdad que ellos pretenden entonces y compartir. El celo de llevarlo sin importar lo que pueda ocurrir. Interesante ese concepto. Después de haber sido ordenados para el ministerio, Juan y Carlos Wesley fueron enviados como misioneros a América. Interesante, ya América está aquí involucrada en este concepto de la reforma. Iba también a bordo un grupo de moravos y durante el viaje se desencadenaron violentas tempestades y Juan Wesley, viéndose frente a la muerte, no se sintió seguro de estar en paz con Dios. Los alemanes, por el contrario, manifestaban una calma y una confianza que él no conocía. Tremendo ese concepto. Tremendo. Y sabes, siempre cuando tú tienes un encuentro con Dios, eso es algo verídico. Dios pone en tu corazón paz. Y pueden estar pasando las más difíciles circunstancias en tu vida, pero Dios pone en tu vida la calma y la seguridad de que Él está contigo. Y eso lo vivieron, en este caso fueron los alemanes. Claro, los moravos, sí. Y hay una partecita interesante allí que John Wesley, en este caso John, quizás no lograba entender cómo en un grupo de personas donde iban niños, mujeres, en medio de esta situación donde ciertamente peligraba su vida, cómo ellos reflejaban una paz tan interesante, ¿no? Una paz que él no podía en ese momento porque ciertamente tenía el temor de morir allí, ¿no? Y su situación con Dios, ¿cómo estoy yo con Dios si muero aquí? Y mira cómo están ellos tranquilos. Y él más adelante, cuando ya iban leyendo un salmo y a mitad del salmo, él le pregunta a uno de ellos, oye, ¿y cómo es que ellos, mira, esos niños y esas madres no tienen miedo? Dice, no tienen miedo a morir y más atrás dice, gracias a Dios no tienen miedo. O sea, que es Dios quien les quite ese miedo. Así mismo es. No tienen miedo, no tienen temor a morir porque saben y entienden que Dios está con ellos. Esa pequeña idea en la mente de Wesley fue la que dominó el ministerio que él ejerció junto a Carlos también, Carlos Wesley. La confianza que ellos tenían en Dios. Fue lo que él le enamoró. Y nota tú que estamos hablando de grupos de personas que estaban huyendo de Inglaterra por la presión del papado y ellos iban a un país de libertad, como era América, pero aún así teniendo el problema de las tempestades, en el concepto de estos cristianos iba la seguridad de que fuera donde fueran, murieran o no murieran, estaban seguros en las promesas del Señor. Interesante esa descripción. Ahora, veamos un poquito la vida de los moravos, en qué consistió, qué fue lo que ellos contribuyeron para la reforma en el tiempo en que ellos vivieron. Bueno, Wesley estuvo viviendo con ellos durante algún tiempo. Él quedó muy impresionado, como dije antes, por el comportamiento que ellos tenían como cristianos, no solamente como personas, sino su comportamiento, su testimonio como cristiano. Y él dijo, la gran sencillez y solemnidad del acto entero casi me hicieron olvidar los 17 siglos transcurridos, que habían sido muy difíciles. Así mismo es. Y me parecía estar en una de las asambleas donde no había fórmulas ni jerarquía, sino donde presidía Pablo, el tejedor de tiendas, o Pedro, el pescador, y donde se manifestaba el poder del Espíritu. O sea, era como transportarse en los tiempos apostólicos, ¿cierto? Donde él veía que esa fe, ese sentir, ese aroma de estar entre la presencia de lo que era correcto
para él fue algo que es muy inspirador. La sencillez de ellos y la humildad para dejarse conducir por el Señor fue lo que él, digamos, impactó más su ministerio. En su ministerio, lo ayudó. Así es. Ahora, también encontramos en esta historia una declaración de Lutero en una reunión justamente de los moravos, ¿verdad? En Londres. Se leyó una declaración de Lutero que describía el cambio que obra el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Al escucharlo, Wesley se encendió la fe en su alma. ¿Y qué dijo Wesley a relación a eso? Sentí, dice, calentarse mi corazón de un modo extraño. Sentí entrar en mí la confianza en Cristo y en Cristo solo para mi salvación, y fueme dada plena seguridad de que había quitado mis pecados, sí, los míos, y de que me había librado a mí de la ley y del pecado de la muerte. Y pastor, si lo vemos en el concepto real de aquel entonces, cuando por lo oscurantismo y por no conocer la Biblia, yo me imagino que la gente que vivía en aquel entonces, esa carga de culpabilidad de pecado era enorme. Y más aún cuando no había ninguna forma de conocer cómo yo puedo ser limpio de mis pecados. O sea, el trauma que las personas tenían de sus pecados, de sus fallas, era terrible, ¿verdad? Que cuando muchos encontraban en la palabra de Dios la manera y la forma como Dios quiere renovar y salvar al hombre, ellos decían, wow, yo me libré de algo aquí. Pero en el caso de Wesley, cuando presentó esto, que él habla de sus propios pecados, que siente que Dios lo ha perdonado, es porque llegó a una convicción poderosa de que sí, el poder de la Biblia puede transformar tu vida, puede cambiarte y puede limpiarte de todos tus pecados. Y ya para cuando él hace esta declaración, ya han pasado muchos años de su trabajo, ya han pasado largos y difíciles años. Y es hasta ese momento, cuando él logra entender esa verdad, que él mismo declara que se sentía por primera vez firme en su propósito de buscar a Dios. Tremendo. O sea, qué bonito es cómo, imagínense, pastor, la oportunidad que se estaba perdiendo toda una generación por no tener el acceso a la palabra de Dios. Que quiero que los hermanos y los que nos escuchan puedan comprender esto. O sea, esta experiencia de Wesley no solamente era de Wesley, fue la experiencia de muchos otros. La diferencia es que muchos otros no pudieron llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Y él, cuando lo obtuvo, sintió libertad en el Señor, en aparente diferencia con lo que normalmente enseñaba la iglesia en ese momento. Así que Wesley fue un hombre entonces que se mantuvo, sostuvo firmemente en su propósito la búsqueda de Dios, o sea, de encontrarse a él cara a cara con su Dios, de encontrar y conocer la voluntad de Dios en su vida. Ahora, fue una vida de fe. ¿Qué encontramos que hizo que la vida de él fuera una vida de que pudiéramos nosotros hoy ver un ejemplo a seguir en este tiempo? Al fin, él encontró y comprobó que la gracia que se había empeñado en ganar por medio de oraciones y ayunos, de limosna y sacrificios, era un don sin dinero y sin precio. Una vez afirmado en la fe de Cristo, ardió su alma el deseo de esparcir por todas partes el conocimiento del glorioso evangelio de la libre gracia de Cristo. Considero, dice él, el mundo entero como mi parroquia. Y donde quiera que esté, encuentro oportuno, justo y de mi deber declarar a todos los que quieran oírlas las alegres nuevas de la salvación. Quiere decir que él siguió entonces llevando una vida de abnegación y rigor, ya no como base, sino como resultado de la fe en su vida, y no como una raíz, sino como un fruto de la santidad. O sea, ya no lo hacía porque había que hacerlo, porque era mi deber, porque yo tenía que hacerlo, sino porque ya nacía en él ese deseo y ese espíritu de servir a Dios de una forma sincera, abierta y sin temor. Llegamos ahora entonces a entender esta reforma en la iglesia en la ciudad de Inglaterra, pero también surgen otros grupos dentro de Inglaterra que también surcaron la historia
para evidenciar un legado, especialmente de lo que es la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron este grupo que surgió? Bien, pastor, se acuña entonces aquí la palabra metodistas. Ajá. Sin embargo, es interesante que tanto Juan como Carlos Wesley, luego de haber tenido esta experiencia con Cristo, Ya. algunos, ellos, más algunos otros, no muchos, que le seguían, comenzaron a ser llamados de manera despectiva metodistas. O sea, esto no era una palabra de halago, era una forma de burla para ellos. ¿Por qué? Porque la experiencia espiritual que ellos estaban teniendo era diferente, pastor, a lo que normalmente se veía en las iglesias en ese momento. Así que ellos siguieron adelante con esta labor, y es interesante que lo que en principio fue llamado de una forma despectiva, hoy en Estados Unidos principalmente es más bien una palabra honrosa, claro que para quienes observan pues la fe dentro de esta iglesia. Así que allí, pastor, se dio ese inicio, ¿verdad?, a este grupo que se denominó como metodistas. Interesante. Gracias por esa descripción, nos queda claro. Así que los metodistas tuvieron un comienzo. Wesley no había pensado formar una nueva denominación, pero organizó a los convertidos en lo que se llamó en aquel entonces la Unión Metodista. Así comienza entonces a surgir una de las iglesias protestantes en Inglaterra. Ahora, algunos de los clérigos despertaron de su letargo, realidad, de su letargo, correcto, al darse cuenta de que, estamos perdiendo más creyentes, estamos surgiendo ahora más iglesias que no son de las nuestras, son reformadas, así que se convirtieron entonces en predicadores activos de sus parroquias e iglesias, y habían sido petrificadas por el formalismo y fueron de pronto devueltas a la vida. Ahora, aquí es donde yo entonces comienzo a entender cómo los cultos de la iglesia popular comienzan entonces ahora a comenzar a cambiar su estilo de ver las cosas y comienzan a poner un poquito de lo que es la palabra de Dios como para decir, estamos también haciendo lo correcto en comparación a lo de la Reforma. ¿Qué más se hizo en ese lugar? Bueno, pastor, como resultado también de la predicación de esta unión metodista, muchos clérigos, muchos pastores, predicadores, comenzaron a experimentar un reavivamiento, no solamente espiritual, sino también en su manera de predicar. Y un punto que yo resalto es que predicadores como Whitefield, como los propios Wesley, en algún momento pues tuvieron sus diferencias. Pero es interesante que menciona que el Espíritu Santo, aunque habían opiniones contrariadas en algunos momentos, el Espíritu Santo los mantuvo unidos para que el trabajo de Dios pudiera seguir adelante. Y de cierta forma, todos estos grupos apoyaron para que el mensaje del Señor siguiera siendo expandido en ese momento. Interesante, interesante. Quiere decir entonces que los comienzos de esta iglesia fueron poderosos, lograron alcanzar mucho y también lograron hacer una diferencia en cuanto a culto que los católicos les obligó también a usar ciertas medidas. Como suave y gradualmente nos prepara Dios para hacer su obra, su voluntad, así pasó también con este hombre. Dice aquí, años pasó rozando el hombro un pedazo de ladrillo. Un año después recibí una pedrada, dice él, en la frente. Y hace un mes que me asestaron un golpe, y hoy por la tarde, dice él, 2 y 1 antes de que entrara en el pueblo. O sea, era un ataque que había contra estos hombres cuando querían predicar la palabra de Dios. Es interesante ese concepto que presenta la palabra de Dios. Y ese era John Wesley, el que llegó a tener ese concepto. Ahora, las persecuciones a los metodistas, comienza la fuerza en contra de aquellos que quieren hacer algo bueno y que estaban haciendo algo bueno para Inglaterra. ¿Cómo fue que ocurrió esta persecución? Yo antes de hablar sobre esto, pastor,
es interesante también poder mirar en detalle, porque cualquiera pensaría que a medida que el tiempo iba avanzando, la situación se iba haciendo más fácil, ¿no? Correcto. Ya la Biblia para este entonces ya es de circulación pública, ya el protestantismo es aceptado como la religión del país nacional. Sin embargo, las persecuciones no cesan. Ahora, contra este grupo de metodistas, las persecuciones nuevamente comienzan a ser muy violentas. Quizás no con la misma rigurosidad que antes, pero muy violentas. Por ejemplo, la historia narra que era normal que durante la calle algunos de los seguidores metodistas fueran apedreados. Fueran golpeados, fueran lastimados. Incluso era tan difícil que se colocaban anuncios en las calles para que las personas interesadas en hacer daño fueran convocadas para ir a quebrar vidrios de las casas, ir a robar los inmuebles de las casas de los metodistas. Así que podemos observar que siempre hubo su dificultad. O sea, no debió haber sido sencillo ser un seguidor real, sincero del Señor en este periodo. Quiere decir entonces que eran arrastrados en los tribunales de justicia, eran llevados simplemente para ser condenados, y como tú lo mencionas, era terrible para un metodista poder vivir en aquellos entonces porque su seguridad, su libertad estaba realmente comprometida. Amigos, hemos estado estudiando un tema muy interesante acerca de la historia de los reformadores en Inglaterra, y aún nos falta terminar con esta historia, pero quisiéramos decirle: es interesante comprender la historia para entender lo que estaremos viviendo en los tiempos finales de esta historia. Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de este maravilloso libro en la programación de hoy. Queremos darte unos datos valiosos para que tú puedas adquirir este maravilloso libro. Es fácil. Primera opción: visita una iglesia adventista que esté más cerca a tu hogar. Conversa con un hermano de la iglesia y hazle saber que estás interesado o interesada en conseguir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Segunda opción: haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfono: 6235-1278 o el 6940-5252. Te los repito: 6235-1278 o el 6940-5252. Lo puedes ver ahí en pantalla y escríbenos un mensaje de texto por WhatsApp y de esa manera estaremos en contacto contigo. Tercera opción: puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOPadventistas y @Visión Global Media. Recuerda, no dejes pasar la oportunidad de tener este ejemplar del Conflicto de los Siglos en tus manos. De seguro será de gran bendición para ti y tu familia. Bien, amigos, continuamos entonces con esta fascinante historia. Yo quisiéramos hablar un poquito de lo que Wesley también le dejó como legado para este tiempo, y vamos entonces a analizar eso, pastor. Muy bien, algunas de las ideas que defendía Wesley. Por ejemplo, él se oponía ferozmente a los errores de los maestros que predicaban acerca del antinomianismo y probaba que son enseñanzas contrariadas con la Biblia. Básicamente esto sostiene que no hay que guardar la ley de Dios. Así es, porque había sido abolida. Ya había sido abolida y que no era importante para ese momento que lo guardaran los creyentes. Así mismo es. Quiere decir que había una esclavitud de las buenas obras. Hay que hacer buenas obras para llegar a ser salvo realmente. Y que siempre uno, intentando hacer lo bueno, siempre queda como pecador. No había manera de solucionar. Estaba sucio, siempre sucio. Ese era el concepto. Otro que también sostenía que los elegidos no pueden ser destruidos de la gracia ni perder el favor divino. Así que aquí había un favoritismo por aquellos que sí eran aceptados entre comillas, por Dios, y que al ser elegidos
no perdían absolutamente nada, eran eternamente elegidos. Interesante. Inclusive esa misma enseñanza mencionaba que si usted era uno de los elegidos, porque se enseñaba cierta predestinación, que venía también con arrastres teológicos de Juan Calvino para acá. Entonces se enseñaba en este tipo de doctrina que si usted era uno de los elegidos, usted podía pecar y no había ningún problema. Interesante. Y por supuesto, Wesley creía que el Señor no había venido a abrogar ni a abolir la ley, sino a cumplirla. Esa era su premisa. Esa era exactamente, así mismo es. Quiere decir entonces que en consecuencia de tales eventos, para ellos era difícil confesar sus pecados ni romper con ellos por medio del arrepentimiento. O sea que para el pueblo eso no existía. O sea, sí podían tener pecados, podían confesarlo ante los padres, pero eso era suficiente. Sin embargo, Wesley entendió que no era así. Wesley entendió que a quien debemos confesar nuestros pecados solamente era al Señor, y Él podía a nosotros redimirnos de todo mal. Ahora, estas monstruosas doctrinas, que esencialmente lo mismo que le enseñaba posterior de los educadores y teólogos de aquel entonces, quienes decían que no existía ley divina, o sea, para ellos era su concepto y ley divina no existía. Todas estas ideas son inspiradas por el mismo Espíritu Maestro, por aquel que hasta entre los seres impecables de los cielos comenzó su obra de procurar suprimir la justicia y la restricción de la ley de Dios. Estamos hablando del mismo enemigo de Satanás, de Dios, que es Satanás, donde realmente quiere demostrarle al universo que la ley de Dios no se puede guardar, no sirve o no es activa para nosotros en nuestro tiempo. ¿Qué decía Wesley acerca de eso? Wesley tenía una declaración importante acerca del tema de la observancia de la ley, el no cumplimiento de ella. Entre los más acérrimos enemigos del Evangelio de Cristo, dijo Wesley, se encuentran aquellos que juzgan la ley y hablan mal de ella explícitamente, que enseñan a los hombres a quebrantar, a disolver, anular la obligación que impone, no solo uno de los mandamientos de la ley, ya sea el menor o el mayor, sino todos ellos de una sola vez. La más sorprendente de todas las circunstancias que acompañan a este terrible engaño consiste en que los que se entregan a él creen que realmente honran a Cristo cuando anulan su ley y que ensalzan su carácter mientras destruyen su doctrina. Tremendo ese concepto. Pastor, solamente quizás para matizar algo interesante. Siglos antes, los ataques provenían del exterior. Siglos después, para el momento de Wesley, los ataques provienen desde adentro. O sea, antes se ocultaba la verdad, ahora se está tergiversando la verdad. Entonces, Wesley lo que intenta decirnos a nosotros la importancia de estar fundamentado en la palabra de Dios. La misma premisa que predicaron reformadores siglos antes. Entonces parece ser que esta es una indicación también para nuestro tiempo. Sigue siendo la Biblia la única normativa de nuestra fe. Así mismo es. Y es interesante porque gracias a eso, lo que nosotros hoy conocemos como doctrinas de la iglesia cristiana, tiene que ver con lo que enseñaron estos grandes hombres, porque tuvieron gran verdad en lo que enseñaron. Y lo interesante es que también se formó el concepto de la reforma tomando en base a lo que los reformadores veían como correcto. O sea, todas esas doctrinas fueron atesorando una verdad que fue con el tiempo saliendo y descubriéndose y evidenciándose cada vez más hasta llegar a un punto donde hoy tenemos una verdad completa, ¿verdad? Porque si vamos a ser honestos, en aquel entonces no surgió la verdad del sábado, no surgió la verdad del santuario, pero las verdades primordiales como justificación por la fe, como la redención de los pecados y como el perdón de los pecados, fue una evidencia que logró que las personas de aquel entonces pudieran entenderlo, comprenderlo y así mismo defenderlo de lo que era el imperio papal. Muy bien, ¿qué más podemos alegar, pastor, en relación ya a estas últimas partes que estamos viendo de este tema? Bueno, quizás como una conclusión final, habían predicadores en ese momento que insistían
en que solamente la predicación del Evangelio podía satisfacer todas las exigencias de la ley. Wesley se oponía rotundamente a esta idea, a esta enseñanza, porque él, pues, como Pablo dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y esta era una idea que tenía bien plantada también en su pensamiento teológico Wesley. Es correcto. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. Y eso yo me imagino que Wesley lo decía para aquellos que creían firmemente en las enseñanzas de los católicos, que no tenían en su corazón el deseo de un cambio y no querían aceptar la palabra de Dios como norma de fe para sus vidas. Él decía, ¿para qué predicarles a ellos si su corazón no ha sido quebrantado? Incluso corrientes protestantes en ese momento también ya habían, ¿verdad?, tergiversado allí. Así mismo es. El mensaje. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos, pastor, en cuanto a esta historia de Inglaterra y la reforma en Inglaterra? Bueno, la conclusión para mí más impactante es cómo a través de los siglos, porque esto no estamos hablando de 1 o 2 años. Así mismo es. Estamos hablando de siglos. Cómo a través de los siglos Dios fue colocando escalones para que la iglesia pudiese ir avanzando. Y digo escalones porque nunca el camino de la iglesia fue horizontal, nunca fue fácil, siempre fue, ¿verdad?, ir subiendo dificultades. Y Dios trajo la verdad de su palabra a través de hombres responsables. Y la palabra de Dios fue ahora iluminando el mundo con su mensaje de salvación. Y ahora personas importantes como Wesley llegaron a entender la aplicación de esa palabra, de la enseñanza de esa palabra, que era un encuentro con Cristo. Y ahora hacer todo como resultado natural, o sea, predicar como resultado natural, obedecer como resultado natural de mi amor por Cristo. Y es lo que yo quisiera resaltar al final de este capítulo. Nos lleva a Cristo, a conocer a Cristo, y Wesley supo aplicar muy bien esto en su momento. Quiere decir que la vida de Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano hoy en día. Podríamos decir que su vida realmente fue una vida ejemplar. Ojalá que la fe y la humildad, el cielo incansable y la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Dios se reflejase hoy en iglesias vivas de hoy en día. Y creo que eso hace falta encontrar eso. Hace falta encontrar a un Lutero en nuestro tiempo, a un Wesley, a un Calvino, a un Juan Knox, a un Wycliffe, que realmente defiendan la verdad como debe ser. Y usted pregunta tal vez, pero pastor, en este tiempo ya la Biblia es amplia, es conocida. Sí, es amplia, es conocida. Pero asimismo los argumentos y las teorías de Satanás son también muy amplias y muy sutil de reconocer en nuestro ámbito de vida cristiana. Y por eso nosotros necesitamos volver otra vez a la Biblia, volver a encontrar en sus palabras, en sus pasajes, conocer la voluntad de Dios y poder hacerse una obra para bien, para Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde hoy en día el cristiano tiene que reflejar una vida cristiana tal que evidencia al mundo que sirve a Dios y no a los hombres. Ese sería realmente el llamado que tendríamos que hacer en este tiempo final. Que el Señor nos ayude, mis queridos amigos, a conocer más de su palabra y que a través de la historia, como lo refleja el conflicto de los siglos, podamos entender que así como estos hombres vivieron tiempos de lucha, tiempos de dificultades, será la misma historia que se repetirá en nuestros tiempos y tú y yo estamos llamados a ser parte de esa historia. Pastor, ¿nos dirige en oración? Por supuesto. Gracias, amado Dios, porque usted nos ha permitido analizar y recordar, Señor, este interesante capítulo, y queremos suplicar que el conocimiento que usted ha traído a nosotros a través de esta lectura nos ayude, Señor, a confiar como estos personajes más en usted. Amén. Sabiendo que usted dirige, Señor, este pueblo y pronto llegaremos al puerto seguro. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué tal, amigos? Quiero invitarles a nuestro próximo programa de Un Encuentro con la Esperanza, donde estaremos analizando el tema La Biblia y la Revolución Francesa. Este es un tremendo tema que estaremos analizando para la próxima semana. Que el Señor te bendiga.